Gloria al Señor, gloria al Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga. Una hora más con el Rey, su hermana Marilu Mestanza, desde Lima, Perú, les da la bienvenida a esta hora de programación, dándole gracias a nuestro buen Dios por este tiempo que nos permite poder ingresar a sus hogares en esta mañana para poderles compartir esta hermosa palabra que nos da vida, que nos da soporte, porque sé que en estos momentos tan difíciles en los que nos encontramos, pues conocer a aquel que está siempre a nuestro lado, el que nos está cuidando, el que nos ha prometido guardarnos siempre. Entonces, qué mejor que nosotros lo podamos conocer, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de este hermoso capítulo que es de Isaías 43, cuando nos dice Jehová es el único redentor. Hemos estado viendo qué es lo que Dios nos quiere hablar acerca de esta palabra cuando Él dice ahora pues dice Jehová, creador tuyo, el que te formó, el que te redimió, el que está contigo, no temas, ¿no? Aquel que nos guardó, nos cuidó, nos protegió, aquel que nos dio vida eterna, el que nos perdonó, el que nos justificó, el que nos dio libertad de las maldiciones, el que nos dio la libertad de la esclavitud, el que nos dio el privilegio de ser morada del Espíritu Santo, ese Dios tan maravilloso que nos rescató a través de la cruz, que Él cargó todas nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras maldades en la cruz del Calvario para darnos esa redención. Pero Él no queda solamente en esto, ¿no? Él va más allá. Por eso es que cuando nosotros vamos conociendo a ese Dios tan glorioso, a ese Dios tan maravilloso, sabemos que Él nos dio esa palabra, que Él nos dio su juramento a nuestros padres y que Él por amor a nosotros, por amor a sí mismo, dice su palabra, que Él va a cumplir todo cuanto ha prometido. Gloria al Señor. Y en el verso 2 del mismo capítulo dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahora el Señor se está mostrando no solamente como nuestro Redentor, sino también como nuestro Salvador. Por eso Él nos dice que aunque pasemos por el fuego, por la llama, no nos vamos a quemar. Así que hoy vamos a estudiar esta palabra tan hermosa en la que Él dice: yo estoy contigo, yo te voy a cuidar. Él no nos dice que no vamos a pasar, que no va a pasar tormentas, que no vamos a tener dificultades, ¿no? Porque quiero expresarles lo que el Señor estaba diciendo acá en Isaías. Lo que pasa es que Israel, después que ya estaban posicionados en la tierra, ellos no querían seguir a Dios, al Dios de Israel, y ellos empezaron a coquetear con el mundo y empezaban a coquetear con sus antiguos opresores, los egipcios, ¿no? Ellos hicieron alianza con los egipcios para que les diese protección contra sus enemigos, ¿no? Ellos no se fiaban más de Dios, sino que su confianza estuvo en ese ejército poderoso de aquel tiempo de Egipto. Así que los egipcios le daban protección, ellos le pagaban tributo y así sellaron como una alianza entre Israel y Egipto. Ahora, eso no le agradaba a Dios
porque en cierta forma o literalmente le estaban diciendo a Dios, sabes, tú no eres suficiente para nosotros. Nosotros necesitamos de alguien poderoso que nos ayude, que nos liberte, que nos proteja de nuestros enemigos. Ahora Dios no los castigó inmediatamente, porque la palabra del Señor dice que grande es su misericordia. No fue y agarró a Israel y los dejó a la deriva, no. Dice la Biblia que por mucho tiempo el Señor hablaba de muchas maneras a Israel, de muchas maneras a Judá, y les decía, ¿no?, que no hagan eso, que no se aparten. Es más, en Jeremías capítulo 27, 28, 29 y 30 les habla acerca de lo que iba a pasar si es que ellos seguían volteando su mirada al Señor. Ahora, nosotros también estamos en esa misma posición de los hebreos. Dios de muchas maneras, dice la palabra, nos ha hablado y nos sigue hablando, pero nosotros entorpecemos nuestros oídos y no queremos escuchar la voz de Dios. Así que en Segunda de Reyes, capítulo 23, habla acerca de todo lo que iba a pasar. Y en el capítulo 24 de Segunda de Reyes también nos señala todo lo que sucedió. Así es que llegó el momento. Miren que cuando Israel era avisado por Dios, ellos no querían escuchar. Tanto así que dice la Biblia que a Jeremías lo metieron en la cárcel y lo despreciaban porque ellos no creían que Dios iba a hacer eso con sus hijos, ¿no? Así es que llegó el momento en el cual Babilonia sitia a Judá y se los lleva cautivos por 70 años. Esa era la profecía, ese era el mandato que Dios había dado. Y cuando ellos se vieron exiliados, ahí empezaban a llorar y empezaban a pensar que Moloch era un dios más poderoso que Yahweh. Moloch era el dios de Babilonia, ¿no? Pero Dios dice que usó a este pueblo, a esta nación, a Babilonia, para corrección de su pueblo. Aún así, en medio de estos 70 años de esclavitud, podríamos decirle, Dios nunca los desamparó. ¿Saben? Porque cuando ellos estaban en ese lugar, había personas que mantenían su integridad delante de Dios y Dios iba cumpliendo con ellos lo que en Isaías está escrito. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Es más, Dios cumplió siempre esa palabra, porque cuando ellos pasaron el Mar Rojo, ellos estaban pasando por lo seco y Dios les estaba mostrando todo su poderío. Pero también cuando estaban en Babilonia, dice la Biblia que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en el horno de fuego, ahí, manteniendo su integridad delante de Dios, y Dios engrandeció a estos hombres y les mostró a todos los babilónicos quién era Dios. Es más, y dice que Nabucodonosor hizo una proclama diciendo que el que blasfeme el nombre del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego va a ser cruelmente castigado. Pero sabes una cosa, no solamente con estos 4 jóvenes Dios mantuvo su palabra, sino con todos los que estaban ahí, con los que estaban exiliados. Cuando nosotros vamos estudiando las Escrituras y nos damos cuenta realmente cómo es que Dios tiene tanta paciencia con nosotros. Porque saben, después que Dios usó, después que cumplieron los 70 años, Dios usó a Ciro para que les diese libertad a Judá,
¿no? Judá, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Las 12 tribus de Israel se dividieron, ¿no? El último rey después de Salomón, que fue Roboam, él tomó el cargo del reino del sur, ¿no? Una tribu nada más gobernó. ¿Por qué? Porque los que no saben de la Biblia, Salomón en sus últimos tiempos se alejó del Señor, empezó a hacer cosas que no debía, y dice la Biblia que Dios cumplió la promesa que le había dado a David su padre. Le había dicho que nunca iba a desechar a uno de sus herederos, ¿no? Que los iba a castigar, pero que nunca iba a apagar la lámpara de David. Entonces fue por eso, por amor a esa promesa que le había dado a David, es que Roboam tuvo esa única tribu a cargo y la llamaron el Reino del Sur, con su capital Jerusalén. Las otras tribus estuvieron a cargo de Roboam, la tribu del norte o el reino del norte, con su capital Samaria. Así que cuando terminó el periodo de la deportación, que eran los 70 años, Dios usó a Ciro para que les diese esa libertad, ¿no? Por eso cuando dice la palabra del Señor en el verso 3 de Isaías, dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Sebas por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Mira la hermosa palabra que Dios les estaba dando al pueblo de Israel. Y nuevamente le dice: no temas, porque yo estoy contigo. A pesar de que en esos 70 años estos hombres estaban lejos de su casa, de su nación, de su familia, porque no todos fueron deportados. Había gente que se había quedado ahí en Judá, ¿no? Y por esos largos años estuvieron separados. Aún así, dice la palabra del Señor, que Él mantuvo su promesa por amor a sus siervos. Y en la palabra del Señor dice que este hombre, este rey, cuando vino a tomar, como gloria al Señor, cuando vino y tomó a Babilonia, literalmente este hombre, la Biblia lo señala como su siervo. ¿Qué significa siervo? Alguien que hace la voluntad del amo, ¿no? Entonces Ciro fue el que prácticamente hizo la voluntad de Dios. Este estudio realmente es algo maravilloso. Como les decía, no lo vamos a poder terminar en esta hora de programación que tenemos, pero lo vamos a ir estudiando todos los días para que ustedes realmente vean lo grande y maravilloso que es Dios. Realmente cada vez que yo estudio me siento tan corta porque veo la grandeza del amor de Dios que tiene para nosotros. Dice la Biblia que cuando fueron deportados estos hombres, Ciro todavía nadie lo conocía. Sin embargo, ya había una profecía en la cual Dios le habla con nombre propio a este hombre, y por eso es que él entiende que ese Dios grande y maravilloso lo había predestinado para algo grande. Por eso es que cuando Ciro toma a Babilonia, él empieza a expandir más sus conquistas, ¿no? Y su hijo, Cambises, fue el que realmente terminó con este proyecto, digámoslo así, de liberación, porque dice la Biblia que dejó ir a Judá nuevamente a su pueblo, e incluso usó a Nehemías
para que puedan restaurar las murallas que se habían derrumbado, que todo este pueblo que estaba realmente hecho un caos. Pero la palabra del Señor dice que en sus conquistas Dios le dio a Egipto, a Sebas y a Etiopía a este hombre, ¿no? A Cabiseas, que era hijo de Ciro el Grande. Miren, todo eso realmente, como les decía, nos va sorprendiendo porque vemos que Dios cumple su promesa en nuestras vidas. Cuando Él promete que nos va a cuidar, cuando Él nos promete que Él va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días, es porque realmente Él lo va a cumplir. En Jeremías 31:10 dice: oíd palabra de Jehová, naciones, y hacerla saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá, y quedará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano más fuerte que es él. ¿Por qué no le llama en este verso Israel? ¿No? Sabemos que Dios cambió el nombre a Jacob porque Jacob era un usurpador, era un timador. ¿Por qué ahora aquí le dice Jacob? Jacob es lo que realmente nosotros somos. Dios, cuando nos crea para su gloria, nos crea santos. Sin embargo, a través del pecado que ingresa por Adán, nosotros somos exiliados, somos, como se dice, sacados de la redención. Sin embargo, Él, a través de Jesús, vuelve a pagar ese precio por nosotros, y Él dice que Él nos va a redimir como el pastor junta a sus ovejas. Miren, el verso 30 del mismo libro de Jeremías nos dice: tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvó de lejos, y a ti y a tu descendencia de la tierra de los cautivos. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera dejaré sin castigo. Como un padre amoroso, este Dios tan grande les dice con amor a este pueblo: son de dura cerviz, pero yo no los he desechado. Así como te llamé, así como te amé, dice Jacob, así también te redimiré, Israel. Por eso cuando en Isaías nos dice primero, no, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, en el lado pecaminoso en el cual nosotros nos encontramos, y formador tuyo, Israel, en el cual nosotros somos cambiados y transformados por el poder de la gracia. Ahora, como estaba estudiando esta hermosa palabra, decía el predicador: y ahora esto, ¿en qué a mí me beneficia? Porque esto seriamente o claramente habla acerca de Israel. Pero mira lo que nos dice en Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que le justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Esta palabra
si es para nosotros. Así como Dios le promete a Israel que si pasan por agua y por fuego no se van a quemar, porque Él va a estar con este pueblo y que no los va a desaparecer, sino que los va a volver a reunir, que Él va a pagar por Egipto, por Sebas y por otras naciones, se las va a canjear, por decir así, para que este pueblo sea liberado. A nosotros nos dio algo más grande, más maravilloso, más inexplicable, invaluable. Nos dio a Jesús por mi vida y por la tuya. Ese Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. ¿Ves? Él fue el que dio, dice que Él no escatimó en darnos a su Hijo para que pueda pagar nuestras deudas. Si tú no puedes entender eso, ¿cómo más poder explicarte? ¿Sabes? Podemos pasar, porque la palabra del Señor dice que vamos a pasar por fuego. No dice que no vamos a estar en aflicción. Así es que si hoy tú eres cristiano y tú vas a decir, como decían los judíos cuando llegaron a Babilonia, que si de repente su rey, su Dios era más grande que Yahweh, no, sino que Dios en ese momento estaba cumpliendo lo que les había dicho a través de los profetas, que iban a ser castigados, que iban a ser reprendidos. Y la palabra del Señor nos dice que qué padre hay que no corrija a su hijo cuando ve que el hijo se está portando mal, ¿verdad? Si tú como padre corriges a tu hijo porque lo amas y porque quieres que este hijo crezca y sea un hombre de bien, así Dios, que te toma por padre, que te toma por hijo, perdón, también tiene que darte tu castigo. Así es que Maloc no era más grande que Yahweh, no era más grande que Dios. Esos 70 años de cautiverio sirvieron para que muchas personas recapaciten y se den cuenta que su confianza no estaba en Egipto, que su confianza no estaba en esos grandes ejércitos, que su confianza tenía que estar en Dios. Así que todo lo que hoy en este día tú estés pasando, no te confíes de alguien, confía en Dios. Muchas veces nos resentimos porque el pastor no va a vernos, porque el líder no nos llama, porque nadie nos visita, porque los hermanos no se acuerdan de nosotros. No, nuestra confianza no está en ellos. Nuestra confianza está en Dios. A través de este estudio, el Señor nos está diciendo, ¿eran acaso limpios? ¿Eran acaso estos hombres eran a uno delante de Dios? No, estos hombres se iban prostituyendo con otros dioses, iban trayendo la idolatría, iban haciendo cosas que no deben. Pero Dios los estaba reprimiendo, los estaba advirtiendo. Él no, de la noche a la mañana no los mandó a Babilonia, no. Él mandaba a sus profetas y él les empezaba a decir, va a haber esto, va a haber lo otro. Pero ¿sabes qué? Ellos tapaban sus oídos como lo tapamos nosotros también. Porque cuando nosotros empezamos a hablarles de la Biblia, piensan que estamos hablando de alguna religión. Y yo les digo siempre a las personas que ministro, ¿de qué nos sirve la religión? ¿De qué nos sirve? No nos sirve de nada. Nosotros tenemos que buscar a ese Dios maravilloso que nos ama con amor tuyo, con amor propio. Ese Dios que nos rescató, ese Dios que nos redimió, ese Dios que pagó un alto precio por nosotros. Ese mismo Dios hoy te está haciendo ese llamado. Ese mismo Dios quiere decirte, sabes, para mí tú eres de gran estima. No porque seas la última Coca-Cola del desierto, no, sino porque yo te amo, dice el Señor.
Eso es el único motivo por el cual tiene tanta paciencia con nosotros. Porque si no fuera así, ¿qué sería de nosotros, verdad? Sino que Él nos amó, dice, de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Así que si hoy estás pasando dificultades, no pienses que Dios se olvidó de ti. No, piensa que lo que estás viviendo es para que Dios se glorifique en tu vida. Agárrate más, agárrate más. Si tú eres cristiano, la única forma que tienes tú para ganar esa batalla es la adoración. Adora al Señor. No seas como los israelitas que en un momento dicen, ¿está o no está Dios conmigo? A ver, que me diga si está o no está. No, ellos no se humillaban, se portaban altivos, se portaban altaneros delante de Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Escritura y vemos cómo hombres que pasaban serias dificultades, ellos en vez de blasfemar, en vez de quejarse, adoraban. Decían, Señor, tú eres Dios, haz tu voluntad y ayúdame a poder hacer algo todavía mientras tengo fuerzas. Y Dios ha bendecido la vida de esos hombres y hoy quiere bendecir la tuya. Él quiere hacer algo grande contigo. No minimices los planes de Dios en tu vida. Recuerda que Él te prometió y Él va a cumplir su palabra. Leemos esta última vez lo que dice el Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice la Biblia, a Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Sebas, lo dio por Israel, y a nosotros nos dio a su Hijo, para que a través de la cruz podamos nosotros tener una reconciliación con Dios. Si aún no has conocido al Señor, si aún no tienes a ese Dios maravilloso en tu corazón, te invito que en esta hora tú lo puedas hacer. Dile, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que te he fallado y yo quiero que entres en mi corazón. Sabes, nosotros tenemos que confesarlo, tenemos que decirle al Señor que realmente lo necesitamos. Siempre estoy recalcando esto y esta es la enseñanza que Jesús nos dio. Cuando el hijo pródigo se fue, él no regresó y dijo, bueno, yo soy el hijo, fallé, pero aquí estoy. No, él regresa y se humilla. Él no pretendía ser hijo. Sin embargo, él le dice, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo, hazme como uno de tus sirvientes. Y eso fue, esa humillación que tuvo este hombre fue bastante para que su padre lo restituyera nuevamente como hijo. Necesitamos reconocer que nos hemos alejado de Dios, necesitamos reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos reconocer nuestro estado de pecado y decirle que Él es el único que tiene el poder para limpiarlo y para sanar nuestras heridas. Amados hermanos y amigos, no solamente necesitamos esa palabra de decirle, Señor, perdóname. ¿Sabes por qué Dios me da la bendición de poder visitar y ministrar a muchas personas creyentes que están pasando situaciones difíciles en su vida? Oramos y estamos ahí ministrándolos y no sucede nada. Y muchas veces es que nosotros le decimos, bueno, sí, yo entregué mi vida a Dios, yo confesé mis pecados, pero no perdonamos. No queremos que Dios sane nuestras heridas. Y siempre les digo, cada vez que tú miras al pasado y recuerdas en las cosas pasadas y esos recuerdos lastiman tu corazón, todavía no has perdonado.
todavía no has perdonado. Entonces tienes que empezar a orar y decirle, Señor, sana esas heridas, sana esto que tengo, esto que me acuerdo, ayúdame a olvidar, ayúdame a perdonar. Y de esa manera vamos a nosotros a ver la mano de Dios, ver la gloria de Dios, ¿sabes? Porque muchas personas conocen la Biblia, muchas personas saben de estos textos. Muchas personas dicen, con mi Dios yo saltaré los muros y ejército voy a derribar. Muchas personas dicen, yo y mi casa servimos a Jehová. Pero ¿sabes qué? Son solo palabras porque no están siendo cumplidas. Creo yo que hoy en esta mañana Dios nos está hablando, me está hablando a mí, les está hablando a ustedes. Hay cosas que todavía no las estamos cumpliendo. Si vamos al colegio y escuchamos las clases y no las practicamos, no vamos a sacar buenas calificaciones. Si tú sabes la Biblia, empieza a vivirla. Tienes que enfocarte en vivir la palabra para que de esa manera Dios pueda obrar en tu vida. Hoy, en esta mañana, el Señor dice que Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. Que Él es tu sanador. Él es tu sanador. Él te ha redimido. Él ha pagado un alto precio por ti. No le hagamos mentirosos al Señor, porque dice más adelante, vamos a seguir estudiando este hermoso capítulo. Él dice que Él nos ha escogido para ser sus testigos. ¿Testigos de qué? Tienen que la gente ver que hay algo que Dios ha hecho en tu vida. No solamente de palabra, ¿verdad? Sino que ellos vean. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron al horno de fuego, todos lo vieron que ellos estaban en el horno de fuego. Pero también todos lo vieron que hubo un Dios que no, el fuego no lo pudo detener para salvar a sus hijos de ese horno. Todo el mundo vio cuando Daniel entró al foso de los leones, estando en cautividad. Estamos hablando de este capítulo, de esta historia. Él estaba exiliado y fue a parar al foso de los leones. Todos lo vieron, pero todos también vieron que su Dios tuvo el poder de cerrar la boca de los leones. Así que hoy, si tú estás en algún problema, en alguna situación difícil, en algo que te está quejando, todo el mundo sabe por qué, dónde tú estás pasando, ¿verdad? Pero también tienen que ver cómo es que Dios puede con eso. Porque Él dice que Él te redimió, te compró, pagó un alto precio por ti. Él dice que Él es tu Dios. Él dice que Él es tu Salvador. Y dice la Biblia, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Amén. Dios nos ama de tal manera y Él quiere mostrar su gloria en tu vida. Es la única forma que nosotros tenemos para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros primos, nuestros tíos, abuelos y todos nuestros padres vean que hay un Dios en nuestra vida. Necesitamos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas y para que eso suceda necesitamos nosotros decirle como el salmista, examíname. Examíname, Señor, qué hay dentro de mí que está oculto, que aún no lo sé. Gloria al Señor. Y yo sé que tú vas a reflejar la gloria de Dios, que tú vas a ser testigo del poder de Dios. Ese Dios que te sacó de abajo y te pone en alto, como dice el Salmo 91. Él te sacó del anonimato y te puso en alto para que todos sepan que hay un Dios en medio tuyo. Gloria al Señor. Esto es maravilloso. Vamos a continuar con esta hermosa enseñanza y sé
que eso va a ser de bendición. Cánsate de ser uno más. Cánsate de estar sentado en la iglesia un domingo y no ver la mano de Dios. Dios no nos llamó para eso. Dios no nos llamó para ser testigos de la gloria poderosa, de ese Dios maravilloso que no ha cambiado, de ese Dios maravilloso que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios bendiga tu vida. Terminamos la programación del día de hoy conmigo hasta el día de mañana, 9 de la mañana. Nos cambiaron el horario, 9 de la mañana, hora de Perú, 10 de la mañana, hora de República Dominicana. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.